código ahí a la mano porque son los artículos que vamos a ir platicando un poquito. Y en cualquier momento, compañeros, si alguien tiene alguna duda o quiere intervenir, sin ninguna pena, por favor, enciendan su micrófono y tomen la palabra, ¿verdad? Pueden hacerlo en cualquier momento, interrumpirme, porque al final esa es la finalidad, que lo estemos haciendo de esta forma, ¿verdad? Que podamos interactuar y que en el momento que surja ahí la duda, podamos aclararla o explicar de otra forma el tema o profundizar un poquito más, ¿verdad? Entonces, por favor, sin ninguna pena, ¿verdad? En el momento que deseen tomar la palabra, por favor, enciendan su micrófono y pueden preguntar sus dudas. Bien. En la clase anterior, lo último que platicamos fue acerca de la personalidad y veíamos pues su directa relación con el caso del concepto de persona, ¿verdad? Si vemos los dos conceptos, los mismos elementos que hay en la definición de persona, los encontramos en el de personalidad, porque pues están íntimamente vinculados, ¿verdad? Tienen personalidad por el hecho de ser personas. Y cuando hablamos de personas nos referimos tanto a las personas individuales como a las personas jurídicas, que es la clasificación que también vimos en la clase anterior. Vamos a continuar con los siguientes temas. Creo que también vimos las teorías que estudian la naturaleza jurídica de la personalidad y concluimos que el artículo 1 del Código Civil, el cual le dimos lectura en la clase anterior, sigue la teoría ecléctica. Porque si se dan cuenta al leer los 3 artículos, nos menciona las 3 teorías. Si se recuerdan, en su artículo 1, si se pueden ubicar ahí, la parte que dice la personalidad civil comienza con el nacimiento. Se refiere a la teoría del nacimiento, ¿verdad? Luego indica, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece. Es la teoría de la concepción. Y esta también se fundamenta en el artículo 3 de la Constitución, cuando dice que el Estado garantiza la vida desde la concepción. Finaliza el artículo 1 del Código Civil indicando siempre que nazca en condiciones de viabilidad, o sea, que pueda sobrevivir fuera del vientre materno. Por lo tanto, esa es la teoría ecléctica, que reúne las 3 teorías que existen sobre el origen de la personalidad jurídica. Estos artículos pues básicamente se refieren a las personas individuales, por eso nos habla del nacimiento. Para el caso de las personas jurídicas, ahí no aplican estas teorías, ¿verdad? Estas son para personas individuales. Las personas jurídicas creo que ya quedó claro en la clase pasada en qué momento obtienen su personalidad. Si se recuerdan, cuando son personas jurídicas de derecho privado, obtienen su personalidad cuando la escritura pública a través de la cual se constituyeron es inscrita en el registro público correspondiente. A raíz de su inscripción en los registros públicos, obtienen su personalidad jurídica. Si son personas jurídicas de derecho privado y si son personas jurídicas de derecho público, como son creadas por la ley,
obtienen su personalidad cuando la ley entra en vigencia, ¿verdad? Ahora, para el caso de las personas individuales, físicas o naturales, aplican estas tres teorías que vimos en el artículo 1 del Código Civil. Ahora vamos a pasar al artículo 2. El epígrafe en su código indica partos dobles. La doctrina le llama a esto connacencia. Si ustedes gustan, pueden escribírselo ahí con su lapicero arriba de su artículo 2. El nombre doctrinario con el que se conoce a que dos o más personas nazcan en un mismo parto. O sea, partos dobles o múltiples. Para la doctrina es connacencia. El Código Civil, le voy a dar lectura al artículo, indica que si dos o más nacen en un mismo parto, se consideran iguales en todos los derechos civiles que dependen de la edad. Doctrinariamente, la connacencia es una institución o figura jurídica del derecho civil que cuando se reguló dentro del derecho civil hizo desaparecer una figura jurídica que se conocía antiguamente como el hijo primogénito. El hijo primogénito era el que nacía primero, aún en un mismo parto. Imaginemos que era una persona que no tenía hijos y era un parto de trillizos. Obviamente no nacen, no son expulsados del vientre de la madre los tres al mismo tiempo. Primero nace uno, luego el otro y luego el tercero, a veces en cuestión de segundos. Pero el que nacía primero era considerado el hijo primogénito y era el que tenía la mayoría de derechos, incluso para suceder en los bienes, heredar los bienes de sus padres, correspondían todos al hijo primogénito o el que nacía primero, aun y cuando fuera en un mismo parto. Y los demás no tenían esos derechos, o sea, había diferenciación de derechos. Pero al establecerse la connacencia, se elimina esa figura. Y básicamente todos los hijos son iguales, ¿verdad?, en derechos y obligaciones que se originan del nacimiento, sin importar cuál nació primero. Esta figura de la connacencia hoy en día ya no tiene pues el significado que tenía en la antigüedad. Realmente nuestro Código Civil, como vimos en los pincelazos que vimos de antecedentes históricos en la clase pasada, vimos una fecha muy importante de cuándo fue promulgado, se recuerdan, en 1963, y cuándo entró en vigencia, en 1964, ya tiene bastantes décadas. Hoy en día esta figura de la connacencia podemos decir que ya está de más en el código, porque con todo ese avance que hay en el reconocimiento de los derechos humanos, hoy está claro que todas las personas, o que si dos o más personas nacen en un mismo parto, todos son iguales ante la ley y todos tienen los mismos derechos. Esto por el avance que ha tenido el reconocimiento de los derechos humanos, sobre todo el de igualdad, reconocido en la Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y en una serie más de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, si hoy en día, imaginemos, se emitiera un nuevo Código Civil, ¿se acuerdan que solo han existido 3 en Guatemala? El tercero es el que estamos estudiando, el que está vigente. Imaginemos que se emitiera un nuevo Código Civil, el 4º. Ese nuevo Código Civil ya no traería este artículo de la connacencia. No sería necesario, ¿verdad? Porque la igualdad de derechos y obligaciones que se originan del nacimiento, eso ya es un derecho
humano, y ese ya lo tenemos por el hecho de ser persona. Es algo que en la actualidad ya es ilegislable, no es necesario que el Código Civil lo diga, ¿verdad? Pero en la antigüedad sí existían figuras como la del hijo primogénito y fue necesario que en su momento, juntamente con el avance de los derechos humanos, se fuera regulando esa institución del derecho civil llamada connacencia, aunque en la actualidad ya no tenga mucha relevancia. Vamos a pasar ahora al artículo 3 del Código Civil. Ahí nos regula la llamada conmorencia. Su código posiblemente dice comoriencia, aunque la redacción más adecuada de acuerdo a la doctrina es conmorencia. Vamos a leer primero el artículo del Código Civil. Si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Así como hablábamos de la connacencia, es decir, que dos o más personas pueden nacer en un mismo parto, también puede ocurrir que dos o más personas fallezcan en un mismo momento a consecuencia de un mismo hecho accidental o provocado. Lo que regula el código es bien sencillo. Si no se puede probar cuál de las dos falleció primero, se presume que fallecieron al mismo tiempo. Pero esto solo va a tener significado o importancia si esas dos o más personas que fallecieron al mismo tiempo eran parientes, es decir, tenían derecho a heredar los bienes uno del otro. Porque si, imaginemos, ¿verdad? Van en un vehículo 5 personas y ninguno de los 5 son familiares y fallecen todas en un accidente. Ahí no tiene sentido la conmorencia, ¿verdad? No interesa quién falleció primero o quién falleció después, porque entre ninguno de ellos hay derecho a sucederse en sus bienes. Entre ninguno de ellos la ley lo llama a heredarse entre sí, porque son personas que no son parientes, ¿verdad? La conmorencia tiene sentido cuando las dos o más personas que fallecen al mismo tiempo se van a heredar entre sí, normalmente porque son parientes. Y incluso en el libro tercero del Código Civil que regula la sucesión hereditaria, establece ese orden de la sucesión, obviamente cuando no hay un testamento. Porque incluso si fueran parientes, tienen derecho a heredarse entre sí o uno al otro y fallecen al mismo tiempo. Si ellas tenían otorgado su testamento, tampoco tiene sentido la conmorencia, porque ahí van a heredar sus herederos testamentarios, que ellos ya previamente designaron. O sea, en conclusión, la conmorencia nos va a ser útil si las dos o más personas que fallecen al mismo tiempo, se heredan entre sí, o una de ellas va a heredar a otra de ellas, siempre y cuando esas personas no hayan otorgado testamento, porque la ley los va a llamar a heredar a ellos como familiares. Permítanme, solo voy a conectar la computadora. Un ejemplo que podríamos mencionar en que aplique la conmorencia es que en el vehículo iba un padre y un hijo. En este caso,
y ninguno de los dos otorgó testamento, ¿verdad? En vida. Entonces, ahí, ¿quién tiene derecho a suceder a quién? Tiene derecho a sucederle el hijo al padre, ¿verdad? Si mueren los dos al mismo tiempo, significa que ese hijo ya no va a heredar al padre, sino que cada quien le tiene que heredar sus bienes a sus respectivos herederos. El padre le heredaría sus bienes o le sucederían en sus bienes sus otros hijos. El que falleció ya no. Y al hijo que falleció le sucederían, pues, su cónyuge si estaba casada o sus hijos, ¿verdad? Si es que tenía hijos, o ambos si estaba casado y tenía hijos, según el orden de la sucesión que vamos a ver más adelante. Y ya no heredarían, porque de lo contrario, si sí heredaran, esa persona, aunque esté fallecida, heredaría la parte que le corresponde junto con sus otros hijos vivos. Y entonces lo que heredarían los hijos del que falleció, falleció un padre y un hijo, del hijo que falleció, por ejemplo, su esposa y sus nietos ya heredarían una parte mayor, porque heredarían la parte que le correspondió del papá, ¿verdad? Pero ahorita no se preocupen si no comprendieron, porque obviamente no hemos visto lo de la sucesión hereditaria que van a ver en Civil 3, pero se dieron cuenta lo complicado, ¿verdad? Con la conmorencia entonces es bien sencillo, ¿verdad? Si murieron al mismo tiempo, cada quien le va a heredar a sus respectivos herederos y no hay transmisión de derechos hereditarios entre sí, entre las personas que fallecieron, ¿verdad? En conclusión, vieron que a veces cuando tengo compartiendo la pantalla me cuesta bastante ver los chats. Entonces, por si alguien está preguntando algo, puede hacerlo también por micrófono, ¿vieron? Porque a veces el chat sí me cuesta un poquito ver por el hecho de estar compartiendo pantalla. En conclusión, ¿verdad? La conmorencia solo aplica si las dos o más personas que mueren al mismo tiempo se van a heredar entre sí o una al otro. De lo contrario, ni siquiera entramos a hablar de conmorencia, ¿verdad? Y el resultado de que esas dos personas o más hayan fallecido al mismo tiempo es que no se van a heredar entre sí. Cada uno le va a heredar a sus respectivos herederos. Esa sería la conclusión, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente tema. Y con este tema vamos a terminar de ver todos los artículos del título 1 del Código Civil, que es el tema de los atributos de la personalidad. Se le llama así atributos de la personalidad porque son inherentes a las personas. Todos tenemos capacidad, nombre, estado civil, domicilio, patrimonio, y algunos autores consideran también como atributos de la personalidad a la nacionalidad. Entonces, todos por el hecho de ser persona, tenemos esos atributos. O sea, no hay persona, ¿verdad?, que pueda carecer de estos atributos, porque, como decíamos, por el hecho de ser persona se nos reconoce esa personalidad, esa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, y los atributos inherentes a esa personalidad son estos 5 para la mayoría de autores, y hay otros que incluyen a la nacionalidad. Los que consideran que no va ahí la nacionalidad es porque hay casos excepcionales, que hay personas que no tienen una nacionalidad, ¿verdad? Le llaman apátridas, porque por uno u otro motivo no han podido obtener una nacionalidad, que esos casos pues ya los van a ver más adelante.
cuando vean sus cursos de Derecho Internacional. Zulmi, quería preguntar algo. Que me parece acá que levantó la mano. Zulmi Rodríguez. Bien. Buenas noches, licenciado. Fue accidental. Ah, vaya, vaya, está bien. Bien, Buenas vamos a... noches. Buenas noches. Vamos a ver el primero. Mire, Sí, disculpe, sí. ¿cómo fue que se le llamaban atributos de la personalidad? Eh, Perdonen, ¿no? ¿Cuáles son? Me ¿Por decía. qué se le llaman, no, por qué se le llaman atributos de la personalidad? Ah, yo les decía, ¿verdad? Que cada uno de estos atributos son inherentes a la persona. O sea, por el hecho de ser persona y tener personalidad, automáticamente tenemos estos atributos. Y serían esos 5 para la mayoría de autores y algunos incluyen a la nacionalidad. Por eso es que una técnica de estudios, por ejemplo, que les puede servir es, en su examen yo les coloco la pregunta, enumere los atributos de la personalidad, y van a contestar el nombre, la capacidad, el estado civil, el domicilio y el patrimonio. Y algunos autores consideran además a la nacionalidad, por ejemplo, sería la respuesta. Pero si yo les pregunto qué es la capacidad, el primer elemento que deberían mencionar en su definición sería, es un atributo de la personalidad que consiste en, y ya luego seguimos dando los otros elementos. O vamos a definir qué es el domicilio. Es un atributo de la personalidad que consiste en. Y así con cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué es el patrimonio? Un atributo de la personalidad que consiste en, ¿verdad? Ya con esto tenemos ya el primer elemento de la definición de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Porque así, si les digo cuáles son los atributos, todos los enumeran, ¿verdad? Si nos referimos a cada uno de ellos, para integrar nuestra definición hay que comenzar diciendo que es un atributo de la personalidad. Ese elemento se incluyó ahí en la mayoría de los conceptos. Si vamos a definir el primero, que es la capacidad, diríamos, aquí no se lo agregué, pero pueden ustedes agregárselo. Es un atributo de la personalidad que consiste en la aptitud derivada de la personalidad que toda persona tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. Luego tenemos la otra definición de Spin-Cánovas que dice, la capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Vemos que nuevamente nos menciona los mismos elementos de la definición de persona y de la definición de personalidad. Estos tres conceptos están muy vinculados y son muy parecidos, pero sí, aunque usemos los mismos elementos, tenemos que irlos diferenciando. Voy a regresar a los otros para que vayamos viéndolos un poquito. Primero, en personas, hablamos de que solo vamos a decir que es un ser capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. O un ser capaz de ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. O sea, es un sujeto de derecho. De esa forma definimos persona. Cuando definimos personalidad, usamos los mismos elementos. Aquí lo habíamos definido el segundo como una investidura jurídica que nos confiere aptitud para ser
sujetos activos o pasivos de relaciones jurídicas. Ya sabemos que el sujeto activo es el que adquiere derechos y el pasivo el que contrae obligaciones. Bien, entonces es una investidura que nos confiere aptitud. Esa aptitud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas es precisamente la capacidad. Por eso nos dice aquí que es una aptitud derivada de la personalidad que tiene toda persona, porque es un atributo de la persona, para ser titular como sujeto activo de las relaciones jurídicas. Entonces, ahí vemos los mismos elementos es en cada definición, ¿verdad? Pero para irlas diferenciando, cuando definan persona, podemos decir eso, que es un ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. La personalidad es esa investidura jurídica que nos confiere aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y precisamente, esa aptitud que tenemos ahí en la definición de personalidad es la capacidad, ¿verdad? Por eso es que aquí ya la definimos como la aptitud derivada de la personalidad para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Veo ahí que alguien levantó la mano, puede tomar la palabra hoy, si alguien quiere mencionar algo. Hola, licenciado, buenas noches. Solo con una pregunta. ¿Sí? A la hora de una evaluación y nos pregunte sobre la capacidad, ¿cuál de las dos definiciones podemos utilizar? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos pueden usar. Gracias, Lick. Bueno, gracias. Bien. De esta capacidad hay una clasificación que es muy importante. Bueno, aquí tenemos dos. Vamos a hablar de la primera. Hay una capacidad que es de goce y una capacidad que es de ejercicio. Ya concluimos que capacidad en general es esa aptitud derivada de la personalidad para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. O sea, para adquirir a la capacidad de goce se le conoce con otro nombre. Se le dice de derecho o de titularidad. Acá nos dice la definición que es una aptitud para ser sujeto de derechos y de obligaciones. Esa es la misma definición de capacidad en general. Pero aquí la restringimos diciendo que se refiere a la mera tenencia y mero goce de esos derechos. O sea, sí tenemos los derechos, sí tenemos esa aptitud, ¿verdad?, para adquirir derechos y contraer obligaciones, solo que no podemos ejercerlos por nosotros mismos, sino que lo tenemos que hacer a través de otras personas. Ahorita les vamos a dar los ejemplos para que terminemos de comprender. El segundo párrafo nos dice la capacidad que poseen todos los hombres y todas las mujeres por el solo hecho de serlo, de ser personas. Por eso es un atributo de la persona. Y tener personalidad. Es superior al arbitrio legislativo y por ende ilegislable. De hecho, acá nuestro Código Civil no regula la capacidad de goce, porque no es necesario, ¿verdad? Eso es algo que tenemos por el hecho de ser personas. No necesitamos que una ley, que un Código Civil diga que tenemos capacidad de goce, porque eso es ilegislable, eso lo diga o no el Código Civil, tenemos esa capacidad por el hecho de ser persona. Por eso es que en su código no van a encontrar regulada la capacidad de goce, porque eso ya es superior, ¿verdad? Algo superior a lo que diga una ley.
y lo gozamos aunque no lo diga la ley. Por eso este último párrafo nos dice que es superior al arbitrio legislativo y por ende ilegislable. Nuestro código ya solo regula la otra capacidad, que es la capacidad de ejercicio, pero la de goce no es necesario, ¿verdad? Esta capacidad podríamos decir que es la que tienen, por ejemplo, las personas menores de edad. Como sabemos, la mayoría de edad acá en Guatemala se adquiere a los 18 años. En sentido contrario, todos los que son menores de 18 años, anteriormente, y todavía algunas leyes, como el Código Civil, les llama menores de edad. Aunque actualmente ya no se utiliza ese término. Actualmente se les llama niños, niñas y adolescentes. Es el término más técnico que se utiliza en la actualidad. Y el término menores de edad ya se considera un término despectivo, ¿verdad? Solo el hecho de decirles menores, ¿verdad? Por eso ahora, mejor si desde ya ustedes en lugar de decir menores de edad, utilicen esos otros términos que son más acordes a la legislación más actual y a la Convención de Derechos del Niño, por ejemplo, a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Y es el mismo grupo de personas. Niño y niña es de 0 a 13 años y adolescentes de 13 hasta antes de cumplir 18. Entonces, todas las personas menores de 18 años de edad tienen la capacidad de goce desde que obtienen su personalidad. Lo único es que no pueden ejercitar sus derechos y no pueden contraer obligaciones por sí mismos, sino que lo tienen que hacer a través de sus representantes legales, que como sabemos, en primer lugar, son los padres, que en ejercicio de la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores de edad. Cuando no tienen padres, pues tienen que estar sujetos a la tutela y son sus tutores los que ejercen la patria potestad, que ejercen la representación legal en ejercicio de la tutela. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un hijo que tiene 8 años y quieren comprar un bien inmueble y ponerlo a nombre del niño, se puede, ¿verdad? Porque él va a adquirir un derecho, pero no puede comparecer el niño en la escritura pública y escribir él su nombre o firmar, ¿verdad? No. Sí puede, sí, como tiene capacidad de goce, puede adquirir derechos, pero ¿quién comparece en la escritura? Sus padres, ejerciendo en ejercicio de la representación legal de ellos, ¿verdad? No pueden hacerlo por sí solos. A eso se refiere la capacidad de goce. Cuando llegamos a los 18 años, no significa, por ejemplo, que dejamos de tener capacidad de goce y empezamos a tener capacidad de ejercicio. Y ya podemos adquirir derechos y contraer obligaciones por nosotros mismos, en nombre propio, sin que nadie nos represente. No, ¿verdad? Cuando llegamos a los 18 años, seguimos teniendo capacidad de goce hasta que nos morimos. Solo que a los 18 años, además de capacidad de goce, ya adquirimos la capacidad de ejercicio. Y eso ya nos permite adquirir derechos y contraer obligaciones por nosotros mismos, actuando en nombre propio, sin necesidad que nadie nos represente. No sé si estamos ahí con este concepto, compañeros. Si no, pueden hacer sus preguntas. Bien. Ahora vamos a ver la otra clase de capacidad. La capacidad de ejercicio. Esta tiene otros nombres en la doctrina y algunos en la ley. Capacidad de obrar. La de goce era capacidad de derecho. Esta es capacidad de hecho. Capacidad de actuación
o capacidad civil. Dentro del código se le llama capacidad de ejercicio y en algunos artículos le va a llamar capacidad civil. En algunos otros le llama capacidad legal, por si la quieren anotar ahí. En esta parte es otro nombre. En nuestro código entonces le llama de ejercicio civil o legal en la doctrina de obrar, de hecho o de actuación. Nos dice que es la capacidad que la persona posee para realizar por sí mismos los derechos y cumplir las obligaciones. Esta se adquiere al cumplir los 18 años de edad. Y esta sí está regulada. Su fundamento es el artículo 8 del Código Civil, que claramente indica la capacidad para el ejercicio. De ahí se deriva ese nombre. Miren, capacidad de ejercicio. Se adquiere por la mayoría de edad. Y luego el segundo párrafo nos indica, son mayores de edad quienes han cumplido 18 años. Entonces aquí ya se pueden ejercer por sí mismos los derechos y obligaciones y ya no a través de los representantes legales. Tenemos otra clasificación que la vamos a ver luego de ver la incapacidad. Ahora, lo contrario a la capacidad es la incapacidad. Por eso es que si ven la definición nos dice que es la falta de capacidad, nos dice en otras palabras, ¿verdad? Porque ¿qué es la capacidad? Es la aptitud para ejercer derechos y obligaciones por sí mismo. Entonces, ahí nos está definiendo la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Si lo resumimos, diríamos que la incapacidad es la falta de capacidad de ejercicio. O si en lugar de decir capacidad de ejercicio lo definimos, vamos a decir lo que dice la diapositiva. Es la falta de aptitud para ejercer derechos y obligaciones por sí mismo. Es decir, la incapacidad hace referencia a que no tenemos capacidad de ejercicio. De goce sí, ¿verdad? Porque esa la tenemos todos. Pero de ejercicio no la tienen todos. Y los que no tienen la capacidad de ejercicio, se dice que como les falta esa capacidad de ejercicio, tienen incapacidad. Y aquí, esa falta de capacidad de ejercicio o incapacidad también hay de dos clases. Está la incapacidad relativa y la incapacidad absoluta. La incapacidad relativa, la doctrina nos dice que son restricciones de carácter temporal. Es decir, que temporalmente las personas no pueden ejercer sus derechos ni contraer obligaciones por sí mismas, ¿verdad? O sea, que temporalmente no van a tener capacidad de ejercicio. La de goce siempre la tenemos, ¿verdad? Desde que nacemos hasta que morimos. Pero lo que no se tiene es la de ejercicio. Porque existen ciertas circunstancias subjetivas en determinadas personas que obligan a la ley a retardar o a suspender su aptitud para realizar ciertos actos jurídicos. Ahí tenemos el caso de los menores de edad, ¿verdad? Ahí que se está haciendo retardando. ¿Hasta cuánto se retarda? Hasta los 18 años. Por eso es que se dice que las personas menores de edad, los niños, niñas y adolescentes, ellos tienen una incapacidad relativa porque es algo temporal. Ellos no pueden ejercer sus derechos ni contraer obligaciones por sí mismos mientras sean menores de edad. Pero desde el momento en que cumplen los 18 años ya adquieren su capacidad de ejercicio y dejan de tener una incapacidad relativa, ya son personas
con capacidad de ejercicio, ¿verdad? Por otro lado está la incapacidad absoluta. Esta no es temporal como la relativa. Porque si nos vamos al ejemplo que vimos de los menores de edad, ¿qué es eso temporal? Del nacimiento hasta los 18 años, ¿verdad? Y a los 18 años ya adquieren la capacidad de ejercicio por el solo hecho del transcurso del tiempo de cumplir 18 años. Pero hay otros casos en que es absoluta, que es una incapacidad de carácter total y permanente. O sea, ahí esa persona de forma permanente no va a tener, en principio, capacidad de ejercicio. Solo capacidad de goce, ¿verdad? Sí va a poder adquirir derechos y contraer obligaciones, pero a través de sus representantes legales. Por eso nos indica aquí que es la incapacidad que poseen los mayores de edad cuando una resolución judicial los ha declarado en estado de interdicción. Acá tenemos el fundamento, se me borró un número, ahí se lo voy a agregar, pero ustedes por ahí anótenlos. Esta incapacidad absoluta está regulada del artículo 9 al artículo 14 del Código Civil. Si ven el epígrafe de su artículo 9, se llama incapacidad. Pero ahí se recuerdan que a la incapacidad que se está refiriendo el artículo 9 es a la incapacidad absoluta, no a la relativa. Nuevamente menciona mayores de edad y ahí establece las 3 causas por las que una persona, como dice aquí la parte final de la diapositiva, puede ser declarado en estado de interdicción a través de una resolución judicial. La consecuencia de que una persona mayor de edad sea declarada en estado de interdicción es que va a perder su capacidad de ejercicio, si es que la tenía. Y va a tener ahora una incapacidad absoluta. Él ya no va a poder ejercer sus derechos y obligaciones por sí mismos. Y eso significa que cuando lo declaren en estado de interdicción y a consecuencia de ello tenga incapacidad absoluta, le van a nombrar un representante legal. Normalmente va a ser un tutor y este va a asumir la representación legal de la persona con incapacidad absoluta. Pero para poder declarar en estado de interdicción a una persona, el primer párrafo del artículo 9 nos indica cuáles son los motivos. El primero de ellos nos dice, mayores de edad, 1, que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento. Pueden ser declarados en estado de interdicción. Ahí tenemos el primer caso. Luego nos dice, las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o drogas se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. Ahí tenemos el segundo caso. Básicamente serían esas dos, ¿verdad? Enfermedad mental que los priva de discernimiento o abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes. Solo que aquí pues hay que iniciar un proceso ante un juzgado de familia, un juzgado de primera instancia de familia. Y cuando ésta resuelva y emita una sentencia, si la resuelve con lugares en esa sentencia, que va a declarar a la persona en estado de interdicción y a consecuencia va a tener incapacidad absoluta. No va, pierde su capacidad de ejercicio, diciéndolo en sentido contrario. Se le nombra un tutor y este va a asumir su representación legal. Capacidad de goce va a seguir teniendo, ¿verdad? Porque al ser persona puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Lo que no puede es hacerlo por sí mismo,
porque no tiene capacidad de ejercicio. Lo puede hacer a través de su representante legal, que va a ser el tutor que le nombre en esa misma resolución judicial. El fundamento de ello es el artículo 14 de lo último que yo les decía, porque indica: los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. El artículo 12 incluso nos dice quiénes pueden solicitar que se declare en estado de interdicción a estas personas que incurran en esos presupuestos que vimos. El artículo 12 no lo menciona. Nos indica que puede ser 1, el Ministerio Público; 2, los parientes del incapaz; o 3, las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Cuando dice ahí alguna acción, se está refiriendo a una demanda, ¿verdad? Porque el derecho de acción, si se recuerdan, es ese derecho que regula el artículo 29 de la Constitución, de que podemos acceder a los órganos jurisdiccionales. Ahí nos habla de tribunales y dependencias del Estado, ¿verdad? A hacer valer nuestros derechos. Aquí enfocándolo a los órganos jurisdiccionales, nuestro derecho de acción es ese derecho que tenemos de ir a los órganos jurisdiccionales y pedirles algo, ¿verdad? En este caso, pedir que se declare en estado de interdicción a una persona. El artículo 12 nos menciona el Ministerio Público. Aquí vamos a hacer una pausa para que entendamos bien en qué casos, cuando en una ley leamos la palabra Ministerio Público, vamos a entender que se refiere al Ministerio Público, y en qué casos, cuando diga Ministerio Público, vamos a entender que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Les voy a comentar. La Procuraduría General de la Nación fue creada en el año 1993. Antes de ese año no existía. Si ustedes se recuerdan o han leído o lo han visto, lo vieron en otros cursos, en 1993 se dio en Guatemala la única reforma que ha tenido la Constitución. Hubo una reforma constitucional en ese año. Si se recuerdan, en ese año fue cuando estaba ejerciendo la presidencia Serrano Elías. Y fue cuando él intentó dar un golpe de Estado siendo el presidente constitucional, algo poco usual, ¿verdad? Por eso le llaman a veces, aunque no es técnico, llamarle autogolpe de Estado. Entonces se aprovechó ese contexto y a nuestra Constitución le hicieron una serie de reformas. Dentro de las reformas que le hicieron, crean a la Procuraduría General de la Nación. Pero antes de ese año, cuando no existía, las funciones que se le asignan a la Procuraduría General de la Nación en la Constitución a raíz de la reforma, que son 2, ser el órgano de asesoría y de consultoría del resto de órganos de la administración pública del Estado y ejercer la representación legal del Estado. Eso antes, esas funciones las tenía antes el Ministerio Público. Es decir, antes de 1993 el Ministerio Público tenía 3 funciones. La función de fiscalía, la que conocemos, ¿verdad? La persecución penal y la investigación de los delitos. Pero también el Ministerio Público tenía la función de asesoría y la función de consultoría del resto de órganos de la administración pública. En 1993, con la creación de la Procuraduría General de la Nación, lo que hacen es dividir estas funciones. Al Ministerio Público le dejan únicamente la función de
de fiscalía, de persecución e investigación de los delitos, y al nuevo órgano que es la Procuraduría General de la Nación le trasladan estas dos funciones de asesoría y consultoría. Bien, y ahí empiezan a funcionar los dos órganos, cada uno con su función. Pero todas las leyes y reglamentos que existían antes de 1993, cuando se referían a alguna de estas funciones, obviamente seguían mencionando Ministerio Público, ¿verdad? Porque era quien ejercía esas funciones antes de la creación de la PGN. Y existía duda cuando en las leyes anteriores a 1993 leíamos Ministerio Público, entonces surgía la duda, bueno, ¿se está refiriendo al Ministerio Público o se está refiriendo a las funciones que ahora se le trasladaron a la Procuraduría General de la Nación? Esto solo pasa con leyes anteriores a 1993, porque todas las leyes que fueron promulgadas después del 93 es lógico, ¿verdad? Si se querían referir a la PGN, ya dicen PGN, o si se querían referir al Ministerio Público, ya dicen Ministerio Público, ahí no tenemos ninguna duda. Pero todas las anteriores al 93 sí, porque cuando se refieren a la PGN dicen Ministerio Público. Entonces, lo que se hizo fue que se emitió un decreto donde nos soluciona esa duda. Es un decreto que les voy a pedir por favor que lean. Lo voy a subir yo también ahí a la plataforma como material de apoyo del curso, y es bien pequeñito, les va a tomar unos minutos leerlo. Aquí nos menciona que, bueno, vamos a ir directo al artículo, solo tiene 2 artículos. El 2 es el de la vigencia y el 1 es el que nos interesa. El artículo 1 básicamente debemos entenderlo como una regla general. La regla general dice, es la parte que está aquí al final, miren, donde dice, en toda norma legal o reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Obviamente ya aclaré que esto aplica para leyes anteriores a 1993, como el Código Civil, que es de 1963, ¿verdad? Entonces, aplicamos esa regla general. Cuando en el artículo 12 del Código Civil dice que la interdicción la puede solicitar el Ministerio Público, entonces en aplicación del artículo 1 del decreto número 25-97, entendemos que se refiere a la Procuraduría General de la Nación y no al Ministerio Público. Ahora, esta regla general que yo les mencioné tiene unas excepciones, pero son muy pocas. Nos menciona como excepción la materia penal. Se está refiriendo obviamente al Código Penal, que es de 1973. Quiere decir que en el Código Penal, si ustedes leen que dice Ministerio Público, se está refiriendo al Ministerio Público, ¿verdad? Ahí no vamos a entender que es PGN, ahí sí es Ministerio Público. Y en las leyes penales especiales que sean anteriores a 1993. Ahora, incluso dentro del propio Código Penal vamos a encontrar artículos que fueron reformados después del 93 y que se refieren a la Procuraduría General de la Nación, y como eso ya fueron reformados después del 93, obviamente ya dicen Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Luego menciona como excepción la materia procesal penal. ¿Se está refiriendo a qué? Al Código Procesal Penal. Es de 1992. Un año antes, ¿verdad?
Entonces, si en el Código Procesal Penal ustedes leen Ministerio Público, entienden Ministerio Público. Ahí no aplica la regla general que acabamos de mencionar. Materia penitenciaria, por ahí está la ley del régimen penitenciario, que también es excepción. También nos menciona un decreto de categoría constitucional, como lo es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Ahí también, si dice Ministerio Público, así lo entendemos. No entendemos PGN. Y por último, la propia ley orgánica del Ministerio Público, que es el decreto 40-94. Se emitió en ese año, 1994, y obviamente la ley que rige al Ministerio Público. En esas leyes sí no aplicamos la regla. En el resto de leyes y reglamentos que existen en Guatemala, que no sean esas y que sean anteriores a 1993, cada vez que leamos Ministerio Público, entendemos que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. No sé si quedó claro ese punto, compañeros, que sí es bien importante porque les va a servir en este o en algunos otros cursos más. Para el caso específico del Código Civil, que es el que vamos a estar estudiando nosotros en todo el semestre, obviamente aquí, como es anterior a 1993, aquí en cualquier artículo de su Código Civil que ustedes lean, Ministerio Público, van a entender que se refiere a la Procuraduría General de la Nación, ¿bien? Aquí sí no habría para dónde. En la ley que estamos estudiando nosotros actualmente. Si hay alguna duda, compañeros, por favor, pregúntenla, porque este punto sí es bien importante que les haya quedado bien claro. Si vieran que, insisto en esto porque anteriormente, pues, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de dar clases por ejemplo, en los últimos semestres. Y a veces llegaba a dar, por ejemplo, derecho notarial en el 9º semestre o en el 10º. Y me topaba con que los alumnos ya iban al 10º semestre y yo les hacía referencia a esta situación o a este decreto y ellos lo desconocían, ¿verdad? Entonces, ellos no sabían cómo aplicar esta regla y cómo aplicar esta excepción, ¿verdad? Y cometían a veces errores, incluso ya podríamos decir, a un nivel de estudio ya bastante elevado, porque ya iban casi que a cerrar el pensum, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que quede claro este punto. Aquí lo explicamos un poquito. Pienso que leyendo el decreto ya terminarían ustedes de afinar sus dudas, ¿verdad? Por ahí también les mandé un link en el chat para que puedan anotar su asistencia con las recomendaciones de la vez pasada, ¿verdad? Que por favor, apellidos y nombres sin coma, solo la inicial mayúscula y número de CUI y carnet también sin espacios, por favor. Clic en el chat del WhatsApp. No, en el de aquí del Zoom. ¿Ya lo pueden ver? No, Lick, no aparece. Permítame, ahorita lo... Ahí lo mandé otra vez. ¿Lo pueden ver? No aparece, Lick. No. No aparece, Lick. Vamos a ver. No aparecía. Bueno, ahí apareció, ¿verdad? Enviado para todos, me dice. Bien. Ya apareció. No sé. Ah, vaya. No, Lick, no se mira.
Pero algunos ya me confirmaron que sí. Sí se ve en el chat de aquí del Zoom. Sí se ve, Lick. Ajá, es en el Zoom, ¿no? En aquí donde estamos recibiendo la clase, no en WhatsApp. Bien, si me dan otros 10 minutos, terminamos de ver el tema, compañeros. Entonces, regresando al tema de la incapacidad absoluta, pues, en conclusión, serían aquellas personas que son mayores de edad y que por serlo, en principio, la ley les reconoce ya su capacidad de ejercicio para que ellos puedan por sí mismos adquirir derechos y contraer obligaciones. Sin embargo, a raíz de una enfermedad mental o de abuso de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes que lleguen a poner en riesgo a la misma persona o a su familia o a perjuicios económicos, estos pueden pedir a un juzgado de familia que los declaren en estado de interdicción. Eso lo van a ver ustedes en procesal. Por ejemplo, si es por una enfermedad mental que los prive de discernimiento, normalmente, pues dentro del proceso, lo que se hace es que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses lo evalúe a través de uno de sus peritos, que normalmente sería un psiquiatra. Emite un dictamen y si el dictamen dice que él no puede valerse por sí mismo, obviamente el juez se va a basar en ese dictamen, ese peritaje que haga el INASIF y dicta la sentencia, declarándolo en estado de interdicción. La consecuencia de ser declarado en estado de interdicción es que pierde la capacidad de ejercicio. Por lo tanto, se dice que tiene incapacidad absoluta. Ahí mismo le nombran un tutor y adquiere la representación legal del mismo. Y cualquier ejercicio del derecho o si va a adquirir una obligación, lo hace a través de su representante legal y no por sí mismo, ¿verdad? De estos dos conceptos de incapacidad relativa y de incapacidad absoluta, o relacionado con ellos está la otra clasificación que yo les decía de capacidad. Esta clasificación doctrinaria de la capacidad se basa en eso, ¿verdad? La capacidad absoluta, por lo tanto, ¿a qué hace referencia? A que podemos ejercer por nosotros mismos todos nuestros derechos y todas nuestras obligaciones, sin excepción alguna. En otras palabras, ¿cuál sería la capacidad absoluta? Es la que tienen los mayores de edad, ¿verdad? Cuando ellos ya adquirieron su capacidad de ejercicio. Y ahora tienen capacidad de goce y tienen capacidad de ejercicio, ¿verdad? Pueden ejercer la totalidad de sus derechos sin restricción alguna. Y eso es lo que tenemos acá en la definición. Nos dice, la poseen los mayores de edad y es la plena facultad de ejercitar por sí mismos todos sus derechos y obligaciones, sin excepción alguna. Entonces, la capacidad absoluta básicamente es la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Solo que con otra denominación dentro de la doctrina. Ahora, la capacidad relativa, esto es porque algunos derechos sí los puede ejercer por sí mismo, sin necesidad de ser representado legalmente. Pero otros derechos no los puedo ejercer por sí mismo, sino que tengo que actuar a través de mi representante legal. Acá la descripción nos dice que es la que poseen los menores de edad, o sea, los niños, niñas y adolescentes, que aunque no tienen capacidad de ejercicio, porque sabemos que eso es hasta los 18 años, la ley en ciertos casos les permite realizar ciertos actos por sí mismos, sin necesidad de que sean representados por sus padres o por sus tutores. Y aquí les dejé yo dos ejemplos.
Uno lo tenemos en el artículo 259 del Código Civil y la misma situación regula el artículo 31 del Código de Trabajo. Se refieren a la capacidad relativa que tienen los menores de edad que han cumplido 14 años para poder trabajar. Ahí nos dice para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida o ejercer cualquier acción que se derive de esa relación. Aunque actualmente estos dos artículos ya fueron superados, porque fíjense que hay una convención de la Organización Internacional de Trabajo. Si gustan, anótenlo. Es el convenio 138 de la OIT. Se refiere a la edad mínima para dentro del trabajo, para poder ser admitido en el trabajo. De repente tienen ahí sus 5 minutos un día de estos libres, léanlo y busquen el artículo. De acuerdo a este convenio 138 de la OIT, del cual Guatemala es parte,